Las zorras tienen cuevas para dormir, las aves de los cielos. Dios les bendiga. Aquí estamos nuevamente con nuestro estudio sistemático de la palabra del Señor y vamos a dar inicio. Hoy vamos a terminar el capítulo 18 del segundo libro de Samuel. Pero como introducción tengo este pensamiento para ustedes. Y vamos a leer en Deuteronomio capítulo 6, verso 4, que dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. ¿Por qué estoy comenzando este estudio de la muerte de Absalón con este capítulo 6 de Deuteronomio? Note usted lo que dice: Oye Israel. Deuteronomio está haciendo un llamado a los padres. Antes de tratar con los hijos, Dios trata con nosotros los padres. Oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. Note aquí lo que está diciendo el Señor. Y hay que amarlo como padres, a Jehová nuestro Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Podemos notar aquí que cómo el Señor nos está hablando directamente. Y Él espera de nosotros que recordemos que Él es el único Dios, que no hay Dios fuera de Él. Pero también nos exhorta a que lo amemos de todo nuestro corazón, no solo de labios, sino que realmente sea un amor profundo nacido de nuestro corazón y que le amemos con toda nuestra alma, una entrega absoluta de nuestra voluntad, con todas nuestras fuerzas, hablando de la totalidad de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Amarlo con todo, sin reserva, y teniéndolo a Él primeramente como el único y verdadero Dios, porque no hay muchos dioses, hay solamente uno, un Dios verdadero, y este es Jehová, nuestro Padre Celestial. Como podemos darnos cuenta, nosotros somos los primeros que debemos dejar toda idolatría. Idolatría no solamente es inclinarse ante una imagen, un ídolo, una estatua, lo que sea. Idolatría es todo aquello que toma el primer lugar de Dios. El único lugar que le corresponde a Dios es el primer lugar. Si tomamos otros asuntos o personas o nosotros mismos, tomamos el primer lugar en esta vida, estamos idolatrando. Porque Dios siempre debe de tener el primer lugar. También, hermanos, debemos de enseñar, porque dice, y estas palabras en el verso 6 que yo te mando, hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y aquí quiero aclarar un poquito que no consiste solamente de repetir, y usted va a estar de acuerdo conmigo. Es parte, hablarles, enseñarles, bombardearlos literalmente con la palabra. Eso tiene su parte y una parte muy importante, aquí no está establecido en la palabra del Señor. Pero lo más efectivo, lo que realmente es efectivo, es cuando esa palabra que hablamos la estamos poniendo en práctica. En nuestro diario vivir. Recuerde que aquí dice cuando estando en tu casa, cuando andes por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Entonces esa palabra que le estamos enseñando a nuestros hijos no solamente es hablada,
es practicada en todas las actividades de nuestra vida. Cuando estamos en casa, dando ejemplo de que estamos viviendo la palabra del Señor. Cuando andamos en el camino, cuando andamos de viaje, cuando salimos de compras, etc. Cuando regresamos a casa, cuando ya es la hora de descansar, cuando es el tiempo de levantarnos. En todas las actividades de nuestra vida, esa palabra, hablada sí, pero también vivida. Podemos bombardear a nuestros hijos con palabras, con la Biblia, pero si no estamos viviendo al 100 en todas las actividades de nuestra vida cotidiana, no es eficaz. Porque nuestros hijos no están aprendiendo. No se aprende de letra, se aprende de una palabra tomada y vivida. Esa es la manera de aprender. Que no necesitemos ver a ver cómo tengo que vivir, sino que ya es un estilo de vida, porque esa palabra quedó impresa en nuestros corazones. Y en el momento que viene la tentación o viene la necesidad o estamos viviendo algo que nos puede causar desconcierto, ahí viene la palabra, ahí viene la respuesta de cómo conducirnos. Mire qué consejo nos da la Escritura. La palabra viene a ser parte de nuestro diario vivir, viviéndola. Digo esto porque estamos en la escena de 2 de Samuel, en el capítulo 18, y sobre la muerte de Absalón. La más triste y dolorosa evento que pasó en la vida del rey David. La muerte de su hijo, el que más amaba. Él tenía en mente que fuera el sucesor en el trono, el que más se le parecía físicamente, un joven con grande carisma, pero él permitió que su corazón se llenara de odio y deseos de venganza. Es cierto, David había fallado al cometer un pecado que él trató de ocultar, y en ese intento de ocultarlo cometió otros pecados para poder tapar el pecado de adulterio, ya que no fue solo el adulterio su pecado, sino que se convirtió en un asesino con el fin de encubrir ese pecado. Eso trajo consecuencias. Dios perdonó su pecado, sí, en base a que él se humilló y reconoció que había pecado en contra de Dios. Y él se arrepintió, y Dios le perdonó. Pero el que Dios toma por hijo, lo disciplina. Téngalo por un hecho. Él no es un padre consentidor. Es un padre que realmente nos ha tomado como hijos y nos ama tanto que nos corrige. David había fallado como padre. Por eso en la introducción nos fuimos a Deuteronomio, capítulo 6. David había fallado como padre al no corregir a sus hijos. En Primera de Reyes, en el capítulo 1, verso 5, dice la Escritura que Adonías, hijo de Ahaib, se rebeló diciendo: yo reinaré, y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Pero veamos el verso 6. Y aquí está la razón por lo cual David todavía no muere, está en su lecho de agonía, y ya su hijo, Adonías, ya se está proclamando rey. Y ya está tomando ya el trono, y hace exactamente lo que hizo Absalón. Se hace de hombres que vayan delante de él, hace solo su desfile, su campaña para ser elegido como el rey. Pero aquí hay una razón, aquí hay un patrón. ¿Por qué lo que hizo Absalón lo está haciendo también Adonías? ¿Por qué Amón violó a su hermana Tamar? ¿Por qué hubo tantos problemas con los hijos de David? Y el verso 6 nos da la respuesta de Primera de Reyes, capítulo 1. Y su padre, nunca, note lo que dice, nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Ve la razón, ve la raíz. Ve por qué Deuteronomio dice: oye Israel,
Oigan, padres, Jehová es uno. A Él debes de amar, antes que el trabajo, antes que el dinero, antes que tú mismo, antes que tu familia. A Él. Y nos dice la forma de amarle y la forma de instruir a nuestros hijos. No solamente hablándole la palabra, sino una palabra vivida. Fue un error tremendo que cometió a David, una falta. Fue un padre muy, muy complaciente. También Adonías era muy hermoso. Él había nacido después de Absalón. Y según se cree, también era muy parecido a David. Y aquí vemos un padre complaciente, que dio a sus hijos, les dio lo que ellos necesitaban, lo que ellos querían, e hicieran como a ellos les pareciera. Un padre muy complaciente, dio a sus hijos, los consintió, son tan hermosos, se parecen a mí. ¿Cuántas veces no hemos visto, ay, es que este se parece tanto a mí? Y como que se inclina la balanza al hijo que se le parece al padre o a la madre. Qué error tan tremendo. Y como somos padres complacientes, pues les damos lo que ellos quieren, porque pues como yo no lo tuve en el pasado, mi niñez fue tan triste, tan dolorosa, pues yo no quiero que mi hijo pase lo mismo, y lo que él pida, lo que él quiera. Note usted los errores que se cometen por ser padres complacientes, por ser padres que no estorbamos el pecado de los hijos, por ser padres que no preguntamos ¿por qué haces esto? Porque no los llevamos a ser conscientes, a que piensen ¿por qué estás haciendo? Y que hay una respuesta. Y después aplicar el remedio, la solución, a través de la palabra del Señor. Y esto se lo repetirás a tus hijos, dice la Escritura. Así que David quizá pensó, yo fui un pastor de ovejas, y pues yo no tuve muchas cosas, pues les voy a dar a mis hijos lo que ellos necesiten, lo que ellos quieran, porque son tan hermosos mis hijos. Y cuando son niños, cuando son bebés, que son niños en sus primeros años, pues son tan graciosos. Sí, me tiró un manotazo, ay, eso es tan gracioso, sacó y mostró su lengua, ay, qué gracioso. Y todo nos parece gracioso porque son tan graciosos nuestros hijos en sus primeros años. Y cuando son jóvenes, es que están en la edad de la juventud, ya se les pasará. Y cuando son adultos, le tengo noticias, se repetirá el ciclo de dolor, sufriendo las consecuencias como lo que está viviendo el rey David. Como podemos ver, todos nuestros pecados traen consecuencias. El pecado de David trajo consecuencias muy dolorosas, y Absalón, el que no pudo perdonar, juntamente con Ahitofel, planearon acabar con David para satisfacer sus ansias de poder y de venganza por el pecado que Dios ya le había perdonado a David. Absalón, porque su padre no le hizo justicia a su hermana Tamar, se llenó de resentimiento. Ahitofel, porque David había tomado a su nieta Betsabé. Y aquí vemos las consecuencias lamentables en la vida de David, pero también la justicia de Dios en la vida de dos rencorosos, dos rencillosos, vengativos, que no pudieron perdonar al que ya Dios había perdonado. Vamos a entrar directamente ya a la muerte de Absalón. Segunda de Samuel, capítulo 18, y veamos en el verso 16. Entonces Joab tocó la trompeta y el pueblo se volvió de seguir a Israel, porque Joab detuvo al pueblo. Y tomando después a Absalón, le echaron en un gran hoyo en el bosque y levantaron sobre él un montón muy grande de piedras. Y todo Israel huyó, cada uno a su tienda. Y en vida, Absalón había tomado y erigido una columna, en el verso 18, la cual está en el valle del rey, porque había dicho, yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre. Y llamó aquella columna por su nombre, y así se llama
columna de Absalón hasta hoy. Absalón había sido ya traspasado por 3 dardos, por mano de Joab. Y 10 de sus escuderos lo hirieron. 10 concubinas de su padre él violó. Pero también el número 10 nos habla de la ley de Dios. Esa es la paga del pecador ante la violación de la ley de Dios. David se encontraba entre las 2 puertas, lo vamos a ver más adelante cuando le llega la noticia. Pero aquí vemos, amados en Cristo, la columna, o sea, el monumento de Absalón. Él había, después de que murió, lo pusieron en un hoyo en el bosque. Y ahí levantaron sobre él un montón muy grande de piedras. Absalón ya había levantado su monumento. Miren lo que es la exaltación. Él mismo había levantado su monumento para cuando él muriera, pues, vieran, hubiera ahí un monumento en honor al hijo del rey, pero él quería ser el rey, en honor a Absalón. Pero todo aquel que levanta monumento para sí mismo, le van a caer las piedras encima. Note usted, ahí le cayeron todas las piedras y se conserva hasta el día de hoy esa columna con el nombre de la columna de Absalón. En el verso 19, entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, dijo: correré ahora y daré al rey las nuevas de que Jehová ha defendido su causa de la mano de sus enemigos. Y respondió Joab: hoy no llevarás las nuevas, las llevarás otro día. No darás hoy la nueva porque el hijo del rey ha muerto. Y Joab dijo a un etíope: ve tú y di al rey lo que has visto. Y el etíope hizo reverencia ante Joab y corrió. Pero en el verso 22 vemos lo que está pasando. Entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, volvió a decir a Joab: sea como fuere, yo correré ahora tras el etíope. Y Joab dijo: hijo mío, ¿para qué has de correr tú si no recibirás premio por las nuevas? Mas él respondió: sea como fuere, yo correré. Entonces le dijo: correré pues, y Ahimaas por el camino de la llanura, y corrió pues Ahimaas por el camino de la llanura y pasó delante del etíope. Aquí vemos, amados en Cristo, que Ahimaas quiere llevar el mensaje, pero David no se lo permite, le dice que no va a haber recompensa y además recuerden que es el hijo del rey. Ahora esto lo hubiera tenido en mente Joab antes de matarlo, que era el hijo del rey, y se hubiera recordado de las instrucciones precisas que David había dado sobre su hijo Absalón, que no le hicieran daño, que fueran benignos con su hijo, por amor al rey. Y vemos que Joab no lo hizo. Joab él siempre pensaba que lo que estaba haciendo era lo mejor para el reino, porque amaba el reino. Son de los miembros de la iglesia que aman la iglesia, pero aborrecen al pastor o a los líderes, ¿no? Pero aman la iglesia, aman la obra, aman servir. Y Joab era ese tipo de líderes. Entonces manda a un etíope, pero Ahimaas era el hijo del sacerdote Sadoc. Él prefiere ir. Y va, y corre y va delante del etíope. David está ahí esperando noticias, en el verso 24, sentado entre 2 puertas. Y el atalaya había ido al terrado sobre la puerta en el muro, y alzando sus ojos miró y vio a uno que corría solo. Entonces el atalaya le dice: ahí vienen noticias, y David está esperando. Él no está esperando escuchar que ellos han ganado la batalla. David está escuchando, está esperando escuchar que su hijo está bien. Qué tremendo amor de Dios. Porque vemos en este relato, mi corazón se encoge porque veo el amor del Padre hacia el pecador. Veo su misericordia por amor a mí. Y veo a Cristo, nuestro divino intercesor,
por amor a mí, yo morí intercediendo aún delante de nuestro Padre cuando colmamos la medida y nuestro pecado sube a la presanta, siente ese furor de ira por el pecado, no en contra del pecador, por el pecado. Pero ahí está Cristo intercediendo, Padre, Él es el Rey, Padre, por amor a mí, no les hagas daño, ten misericordia de ellos. ¿Se da cuenta? Esto es hermoso. Pues viene el etíope delante de David con la noticia. Y la primera pregunta que hace David veamos aquí. Aleluya. Dice, vamos a ver desde el 25. El atalaya dio luego voces y lo hizo saber al rey. Y el rey dijo, bien, si viene solo, buenas nuevas trae. En tanto que él venía acercándose. Vio el atalaya otro que corría. Recuerden que Ahimaas no siguió el consejo de Joab y él también corrió y sobrepasó al atalaya. Y él llegó primero. Y el atalaya volvió a decir, me parece que el correr del primero, como el correr de Ahimaas, hijo de Sadoc. Y respondió el rey, ese es hombre de bien y viene con buenas noticias. Entonces Ahimaas dijo en alta voz al rey, paz. Y se inclinó a tierra delante del rey y dijo, bendito sea Jehová, Dios tuyo, que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi señor el rey. Pero escuche, David quiere saber de su hijo. David está interesado en su hijo. Nuestro Padre quiere saber de nosotros. No quiere saber más nada. Quiere saber que nosotros estamos bien. Y el rey dijo, ¿el joven Absalón está bien? Miren la pregunta del rey. ¿El joven Absalón está bien? Y Ahimaas respondió, vi yo un gran alboroto cuando envió Joab al siervo del rey y a mí tu siervo, mas no sé qué era. Ah. Vamos a ver de qué se está tratando esto. El etíope tenía una información correcta. Él trajo una información correcta. Pero Ahimaas no trae una información completa. Note usted. Él da un mensaje. Dice, yo vi un gran alboroto. Es todo lo que yo vi. ¿Qué está preguntando David? ¿Está bien el hijo? ¿Está bien Absalón? ¿O yo solamente vi un gran alboroto? Y bendito sea Jehová, el Dios tuyo, que ha entregado a los hombres que habían levantado su mano contra mi señor el rey. Pero no hay una respuesta. No le está dando noticias del hijo del rey. No le está dando información completa. Y esto pasa en el día de hoy. Hay muchos mensajeros que traen una información, un mensaje incompleto. Y dicen, somos pecadores, pero está bien, tú eres pecador, fallaste, pero todo está bien, no te preocupes, no te sientas culpable. Todo está bien, pero no todo está bien. El hombre es pecador y necesita un Salvador. Ese es el mensaje completo. Necesitamos un Salvador. Debemos de anunciar el mensaje completo, que el Hijo de Dios murió en la cruz para salvar al pecador. Ahimaas dio el mensaje, no dio el mensaje que David debía de haber recibido. Pero en el verso 30, y él le dijo, pasa y ponte ahí, y él pasó y se quedó de pie. En el verso 31 dice, luego vino el etíope y dijo, reciba nuevas mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. El rey entonces dijo al etíope, el joven Absalón, ¿está bien? Y el etíope respondió, como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey y todos los que se levanten contra ti para mal. Como aquel joven sea todos tus enemigos. Le está dando el mensaje completo. El etíope tenía la información correcta y con delicadeza le informa que Absalón
había muerto. Ahora veamos el dolor de este padre, el dolor de David. Verso 33. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así: Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Qué tremendo. Todo lo que había pasado David todo ese dolor llegó a su clímax. En una experiencia muy conmovedora. ¿Quién me diera haber muerto en tu lugar? La causa de la muerte de Absalón, lo hemos hablado, fue el orgullo, la rebelión. Un pecado que se originó en el corazón de Satanás, que fue motivada por su hermosura y su corazón se llenó de orgullo y rebelión en contra de toda autoridad, principalmente la autoridad de Dios. La tierra fue contaminada por ese mismo pecado de rebelión. El hombre, en un acto determinado, decidió rebelarse en contra de Dios, desobedeciendo su ley, violando y traspasando el mandato de Dios. Y se constituyó rey de juicio, como dice Romanos 3, 19 al 20. Todos nos podemos identificar con Absalón, hermanos, amigos. Hemos sido rebeldes a las autoridades, a los padres. Los padres hemos sido rebeldes a Dios, nuestro Padre Celestial, ingratos, irrespetuosos, altaneros. El lamento de David es el lamento de Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera el morir yo en tu lugar? Ese lamento encontró eco en el reino de los cielos. Aquí vemos el corazón de nuestro Padre, el dolor de nuestro Padre al ver a su hijo colgado, muriendo. Un hijo que no cometió pecado, un hijo que siempre hizo su voluntad, un hijo que no habló inclusive nada sin que su padre le dijera que hablara, ni hizo nada sin que su padre se lo dijera. Un hijo obediente, colgado, traspasado, con una lanza en su costado, donde el corazón de Jesús estalló al contacto de esa espada y brotó sangre y agua. Puede imaginarse el cuadro. Vea el lamento de David, Absalón, que me diera morir en tu lugar. El lamento del padre al ver a su hijo. El padre, toda la naturaleza de nuestro Padre es amor. Cuánto nos ama a Dios. Y podemos, ni siquiera podemos imaginarnos la grandeza del amor de Dios hacia nosotros, aunque somos pecadores. Y ese mismo amor que siente por nosotros, lo siente por su Hijo, nos ama igual que a su Hijo, porque Él nos ha tomado por hijos. Pero puede imaginarse su unigénito Hijo colgado, herido, con un corazón traspasado. Puede imaginarse lo que el corazón de nuestro Padre, lo que Él sintió al ver a su unigénito Hijo. Yo considero que no se compara con el lamento de David. Hijo mío, ¿quién me diera morir en tu lugar? Pero el Señor Jesús, en su consejo divino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en Hechos 4:28, donde tienen ese consejo divino, preparando el plan de salvación, el Hijo se ofreció voluntariamente de venir a morir, el justo venir a morir por los injustos. Un hijo obediente muriendo por los hijos desobedientes. Él tomó nuestro lugar. Isaías 53 dice: mas Jehová cargó en él el pecado
de todos nosotros. El dolor de David por su hijo rebelde, le vuelvo a repetir, no se podrá comparar con el dolor del corazón del Padre, de su hijo obediente hasta la muerte. La palabra del Señor en el Evangelio de Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera Dios te ama, que dio a su único Hijo, a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se da cuenta el amor de nuestro Padre Celestial? Concluimos con esto. Absalón es el tipo de los hijos rebelándose en contra del Padre. Y el Señor Jesús lo ilustró en Lucas. Y vamos ahí, vamos a verlo detenidamente para tener un mayor entendimiento y hoy día hagamos una decisión consciente, una decisión con un compromiso serio delante del Señor. Y salgamos de esos ciclos religiosos que creemos que con ir a la iglesia es suficiente, con que leer la palabra es suficiente, con que conozcamos versículos de la Biblia o pasajes completos es suficiente. No, necesitamos un compromiso, una entrega total, un reconocer que Jehová es primero, que nuestro Dios es primero, que el Señor Jesús es primero en nuestra vida y vivir de acuerdo a su palabra. No memorizar nada más y repetir como repite el loro. El lorito nomás repite lo que ya aprendió. No, esto no es de repetición. Hay que repetirle a los hijos. Me la tengo que repetir yo, pero tengo que vivirla. Y que hoy, amados en Cristo, el Señor viene pronto ya. Esta es una oportunidad, esta es misericordia de Dios que no haya venido. Porque nos está dando tiempo para que procedamos al arrepentimiento, que salgamos de esos ciclos religiosos que tanto daño ha ocasionado al cristianismo y que vivamos realmente un cristianismo genuino que no consiste en palabras, sino en las actitudes de nuestro corazón, en caminar de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre Celestial, como caminó su Hijo obediente hasta la muerte. Vamos a abrir la Biblia en Lucas capítulo 15 y vamos a ver una parábola muy conocida, usted debe de conocerla quizá, y habla en el verso 11 que un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella ciudad, el cual le envió una hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta porque este es mi hijo muerto. Mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Vea esto. Y con eso vamos a concluir el triste relato de Absalón, el tipo de los hijos rebeldes en contra de su padre. Que teniendo todo en casa de su padre, como esta parábola del hijo pródigo, de su voluntad,
decidió ir fuera de la casa de su padre y derrochar toda su fortuna en los placeres de este mundo. Vino hambre en la tierra, miseria, dolor, angustia, cardo y espinos produjo la tierra, es lo único que el mundo puede ofrecer. Buscó trabajo, pero solo se le dio trabajo en un corral de cerdos, hay quienes le llaman chiquero, corral, y ahí cerdos, chanchos, como que otra palabra para el cerdo, y ahí puercos, y ahí deseaba comer la comida de los cerdos, pero ni eso podía hacer. Lo único que el mundo puede ofrecernos es un corral de cerdos. El cerdo es es figura de lo sucio, de la inmundicia de este mundo. Y es todo lo que el mundo nos puede ofrecer, inmundicia. Y eso es lo único que encontró, porque el mundo no podía ofrecer nada más. Y él, al mirar que los cerdos comían sus algarrobas, pues él tenía tanta hambre que aún quería comer las algarrobas de los cerdos, pero ni eso podía comer. Pero un día volvió en sí y dijo: en la casa de mi padre hay abundancia, aún para los trabajadores, para los siervos de mi padre. Y él estaba ahí, con hambre, en la suciedad de un corral de cerdos, siendo hijo de un padre que lo amaba y lo esperaba día con día, junto al camino, esperando ver a su hijo de regreso. ¿Ve el corazón de nuestro Padre? Sí. Él no va en contra de lo que Él nos dio como lo más grande para el ser humano, la libre voluntad. Y el hijo quiso irse, quiso su herencia, y esa herencia la derrocha en mujeres, en vicios, en lo que algunos llaman la buena vida. Oh, esto es vida. Sí, pero todo se acaba. Todos los placeres de este mundo, Satanás los ofrece en charola de plata. Pero que ya cuando acabó con todo, los tesoros que tu Padre te dio, con el gozo, con la paz, con la felicidad, con la salud inclusive, ya cuando se derrocha todos los dones de Dios, las bendiciones de Dios, y se derrochan en el mundo, nada. Lo único que Satanás puede ofrecerte es un chiquero lleno de inmundicia, un corral lleno de inmundicia, donde la persona se va hundiendo más y más en el lodo, en ese lodo de maldad, cenagoso, de miseria, donde nada te va a satisfacer. Este joven estaba muriendo de hambre, ni siquiera las migajas inmundas de este mundo podían satisfacerle. Pero qué bueno que un día volvió en sí y reconoce que en casa de su padre no falta nada, que hay abundancia, que aún aquellos que no son hijos se sacian de la bendición de nuestro Padre Celestial. Porque el Señor bendice, dice que Él hace llover sobre justos y sobre injustos. El sol sale para los buenos y sale para los malos. Aún los siervos, aún los que no son hijos, se benefician de la bendición abundante de nuestro Padre Celestial. No tenemos que morir como Absalón en pecado. Este joven, qué bueno que vuelve en sí, porque si no hubiera muerto en esa miseria. Él volvió en sí, él recapacitó, él meditó. ¿Cómo estoy viviendo en esta pobreza, en esta miseria, en una posición más vil que los siervos, alimentando cerdos, alimentando el pecado de este mundo?
Y él decide regresar. Y cuando regresa, él dice, no soy digno, Padre, de ser tu hijo. Pero se recuerda David, ¿cómo está mi hijo? Un hijo que había querido matarlo. Un hijo que se vino en contra de él en todo. Un hijo que usurpó su trono, que subió a su estrado tomando sus mujeres. Un hijo rebelde al 100, podemos decirlo, en todo. Pero vea a David, ¿cómo está el joven Absalón? Oh, amados, ¿qué pasa cuando este hijo regresa? Que él no se siente ya digno de ser su hijo, pero el padre lo abraza. Note usted, él viene con olor a cerdo, con olor a licor, con olor a droga, con olor a pecado, con olor a toda la inmundicia de este mundo. Él viene en harapos, él viene descalzo, él viene lleno de lodo, lleno de suciedad, de cerdos. El padre lo abraza, se echa a su cuello, lo abraza. Él le dice, Padre, yo he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Y cuál es la respuesta del padre ante esto? Llama a sus criados y dice, tráiganle a mi hijo el mejor vestido. Mi hijo no puede andar en harapos, mi hijo no debe, no puede verse así. Tráiganle el mejor vestido. El mejor vestido es Cristo en nuestra vida. Él nos vistió con lo mejor. Quitó nuestros harapos inmundos por el pecado, por la suciedad de este mundo y nos dio un nuevo vestido. Estamos vestidos de lo más santo, de lo más grande, vestidos de Cristo. Y dice más, dice, vestidle y pongan anillo en su dedo. Él vivió como esclavo en ese corral. Él vivió en lo más bajo, pero es mi hijo, es el hijo del rey. Tráigale su anillo de autoridad, una autoridad que el diablo con el pecado nos quita y nos sumerge en lo más bajo, en lo más inmundo, nos roba el respeto de nuestra familia, de nuestros hijos, de la sociedad, nos roba todo, la dignidad. Tráiganle anillo de autoridad, es el hijo del rey. Y póngale calzado en sus pies. El esclavo no usaba zapatos. Mi hijo no es un esclavo más del pecado. Mi hijo ha vuelto a mi casa. Póngale calzado para que camine en caminos de santidad, para que camine en rectitud, aleluya. Y traed el becerro gordo, hagamos fiesta, porque mi hijo estaba muerto en el pecado, pero ahora vive. Y hubo fiesta, hubo regocijo. El Padre no se goza en la muerte del pecador. Dios nunca se va a gozar en la muerte del pecador. El Padre nunca se va a gozar cuando un alma, nunca se goza cuando un alma muere y va al infierno. Esa no es su voluntad. La voluntad de Él es que nosotros reconozcamos nuestro pecado y vengamos a Él como lo hizo el hijo pródigo. Vengamos a Él y no seamos como Absalón, que en nuestra rebeldía no reconozcamos nuestro pecado y tengamos que pagar por nuestro propio pecado, sino que vayamos a nuestro Padre reconociendo que hemos pecado contra Él y venimos arrepentidos. ¿Por qué? Porque venimos arrepentidos. Porque en casa de mi Padre hay abundancia de todo bien. Hay paz, hay gozo, hay felicidad. Hay la esperanza bienaventurada de que Cristo viene pronto a llevarnos. Hay la esperanza de la vida eterna. Hay la esperanza de que un día vamos a morar con Él eternamente y para siempre. Aleluya. Amados en Cristo, regresemos a casa de nuestro Padre. Si andas descarriado, si andas fuera del redil, si tú ya conociste a Cristo, si estuviste
en los atrios de su casa, si un día fuiste un adorador o fuiste un mensajero de la palabra de Dios, pero andas descarriado, te has enfriado y las excusas que ponemos cuando salimos de un templo, cuando salimos de los caminos del Señor, es que vi malos ejemplos, es que no llenaron las expectaciones que yo esperaba, es que me fallaron. Sí, el hombre te va a fallar, la iglesia te va a fallar, pero hay alguien que nunca nos va a fallar, el que murió colgado en la cruz por tus pecados y por mis pecados, Él nunca nos va a fallar. Yo no vengo a la iglesia para ver los errores de los demás. Yo no vengo a la iglesia para que satisfagan mi ego. Yo vengo al templo para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir, para escudriñar las Escrituras y vivir mi vida de acuerdo a las Escrituras. Si tú te saliste de la iglesia por lo que viste en los hermanos, mira tu corazón primeramente y te darás cuenta que no eres mejor que ellos. Yo no soy mejor que ninguno, ni aún con el más vil pecador soy mejor. Si estoy aquí en esta posición es porque Cristo murió por mí y me dio un vestido nuevo. Él me lo dio. Porque yo vine a Él con harapos, me dio anillo de autoridad para que pueda hablar su palabra con autoridad y pueda vivir en la autoridad de su palabra para mi propia vida. Me dio calzado para que camine, ya no camine en los caminos cenagosos de maldad, de miseria, sino que camine en el camino de la santidad, en ese camino estrecho, en ese camino, aleluya, donde caminamos tomados de la mano del Señor para ser guiados por su Santo Espíritu. Amados en Cristo, regresa a los caminos del Señor. Regresa, no te quedes colgado en la encina. No te quedes en el corral de los cerdos. No te quedes como Agitofel porque le defraudó su líder, porque su líder no hizo como él pensaba, colgado en una cuerda. Regresa a los brazos de tu Padre. Él nunca nos rechaza. Él nunca dice, este ya no es mi hijo porque me defraudó. No, con todos los harapos, aunque estaba en el corral de los cerdos, este hijo, él lo siguió considerando como lo que era, el hijo del rey. ¿Está bien el joven Absalón? ¿Te das cuenta el corazón de Dios? Él solo quiere tu bien. Aleluya. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Absalón nos mostró el lugar del pecador cuando no se arrepiente, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo tomó nuestro lugar, el lugar del pecador, el justo muriendo por los injustos, para enseñarnos el camino de regreso a casa de nuestro Padre. Que Dios te bendiga. Un abrazo. Bendiciones. La ciudad fue Jerusalén mucho tiempo atrás. La gente le llamaron Cristo. Su crimen fue el amor que él mostró. El culpable soy yo. Por mi causa sufrió el dolor. Su vida vio cuando mi corona él llevó.
dio amor que solo Él pudo dar. Y yo lo hice llorar. Él me enseñó a vivir. Y yo lo enseñé a morir. El culpable soy yo. Por mi causa sufrió el dolor. Su vida dio cuando mi corona Él llevó. Pudo haber llamado a su padre y haber dicho: pasa de mí, esta copa pásala de mí. Pudo haber dicho: no soy culpable de pecado que nunca cometí, nunca lo cometí. Por las puertas de la ciudad Él salió y al monte Él subió. Y clavado de aquella cruenta cruz, exclamó consumado es. El culpable soy yo. Por mi causa sufrió el dolor. Su vida dio cuando mi corona Él llevó. El culpable fuiste tú. Por tu causa sufrió el dolor. Su vida dio cuando tu corona Él llevó. Las zorras tienen cuevas para dormir, las aves de